Nos encontramos otra vez en este espacio para mejorar la vida a través de la transformación de productos, de servicios y fundamentalmente de las ilusiones, buscando que nos devuelva una mejor imagen de nosotros mismos. Aquí comienza Agregándole Valor a la Vida. Hola a todos, buena vida para todos. Aquí estamos transmitiendo nuestro programa número 97 desde 100.1 Radio El Espectador de Rafaela y que se retransmite por la 93.5 de San Vicente, la 106.9 Nuevo Mundo de Sunchales, la 105.7 de Esperanza, la 94.3 Antena 9, FM Luna 100.1 de Junín también, decíamos Antena 9 de Tostado. Hoy seguimos ya en el aire de la radio en San Javier, de nuestra querida amiga Radio San Javier, y tenemos el saludo para gente que queremos mucho de Radio High de Buenos Aires, la 96.3 de Capital Federal, también nos están escuchando hoy al menos, ¿no? Entonces le recordamos a todos que nuestro número de WhatsApp es el 03492 15 590547 para que nos manden los comentarios. Tenemos un Instagram, ABB Radio, y también en Facebook tenemos Agregándole Valor a la Vida y nuestro canal de YouTube Agregándole Valor a la Vida. Y como siempre, durante la semana el equipo de producción, que está cada vez más numeroso, gracias a Dios, y hoy nos acompaña Jonathan del equipo de producción porque hay algunos temas que superaron al mismo conductor. Hola Jonathan, buen día, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Decíamos que en el equipo de conducción, en el equipo de programación, nos preguntábamos esto de si pescar le agrega valor a la vida y si en lugar de pescar un pez o un zapato o un florero, terminamos pescando un dato, nos preguntábamos, ¿no? Y decíamos, ¿qué son los pescadores de datos? ¿Hay gente que le agrega valor a través de pescar datos? Y empezamos a buscar gente y la verdad que hoy el programa va a ser extenso porque va a contar de dos partes, porque lo tenemos primero a Andrés Brenner, que tiene un emprendimiento. Andrés, ¿está ahí? Sí, hola Juan, ¿cómo estás? Andrés sin S, ¿verdad? Porque para los santafesinos nos queda cómodo decir Andrés sin S, ¿eh? Bienvenido, Andrés. Y también está Lucas Pogorelski, Data Science. ¿Es así, Lucas? Buen día. Hola, buen día. Sí, es así. Data Scientist. Data Scientist. Bienvenido. Bueno, Andrés, tenés un emprendimiento que se llama B-Data Football, que es una consultora de científicos de datos que realiza un análisis de equipos y jugadores de fútbol aplicando herramientas de Big Data e inteligencia artificial. De ser esto cierto, me gustaría primero que hablemos y que nos ayuden los dos a ver de qué se trata Big Data. ¿Qué es Big Data o qué es esto de los macrodatos? Bueno, básicamente el Big Data es el análisis de una gran cantidad de datos que en general a diferencia de cuando son pocos datos, muestran más tendencias de las cosas. Entonces cuando se tiene una gran cantidad de datos, después se puede analizar y ahí, bueno, después vamos a hablar más en detalle, pero tenés cosas que puedes sacar más descriptivas, como puede ser en mi caso, en dónde presionan los equipos o cosas por el estilo. Ajá. O también se pueden sacar más cosas más predictivas. Pero más que nada, a mí me gusta dividir el Big Data en dos, un poco de infraestructura de Big Data, como el almacenamiento de la gran cantidad de datos, que es súper importante, y después que esa parte sea mucho más cómoda para analizarla posteriormente. Decíamos, Lucas, o sabemos, para instalar un poco, que cuando se habla de Big Data se habla de las 3B. Acá tenemos en Rafaela una empresa muy famosa que son las 3B, pero que son 3B larga. En cambio, estas son 3B corta, ¿no? Velocidad, volumen y variedad. Además, dicen que hay que agregarle valor y veracidad. ¿Cómo es esto, Lucas, cuando nos abordamos a navegar o a pescar dentro de esta red de macrodatos? Bueno, justamente cuando se habla del volumen es a lo que se refiere la palabra, Big Data, es una gran cantidad de datos. Ahora, ¿qué característica tienen? Es que no son todos datos homogéneos, no todos vienen de la misma fuente, no todos vienen en el mismo formato, como tradicionalmente se venían trabajando los datos en
bases de datos estructuradas donde todo tenía que estar almacenado de forma tabular. Hoy día yo tengo almacenados en, como decía André, en una infraestructura particular justamente de Big Data, tengo almacenados diferentes tipos de datos, no solo datos transaccionales, consumos, etcétera, sino que tranquilamente puedo tener logs de navegación, puedo tener imágenes, audio, video. Entonces ya ahí tengo variedad de datos. Y por otro lado estamos hablando de velocidad, la velocidad a la cual se están generando estos datos es enorme. Porque ¿cuándo explota esto? Con las redes sociales, claro, donde todos estamos generando contenido. No es que ya puedo decir, bueno, una transacción en un supermercado o un programa de televisión. No, yo estoy escribiendo, a la vez estoy poniendo una foto. De que viajé a tal lado. Claro. Exacto. Y bueno, y esto de valor y veracidad se agregó por un tema también de... Hay que tener en cuenta siempre que todo este rubro de datos está muy marcada la agenda por los vendors, por lo que es IBM, Oracle, SAS, los históricos, y que siempre tienen que agregarle algo. De hecho, no es casualidad que todo es con B corta, que en Estados Unidos gusta mucho eso de siempre la misma letra. Entonces, claro, hablamos de valor, cuánto valor se le puede dar al dato, cuánto, mejor dicho, cuánto revenue, cuánta ganancia puede dar la utilización de datos, y bueno, veracidad, que tiene que ser verídico este dato. Lucas, vos trabajaste para Telefónica Argentina, para el Banco Santander Río, o sea, vos sí lo pusiste en la cancha, digamos, vos lo pudiste evaluar, o estás pudiendo evaluar a través de los consumidores directos de alta gama, digamos, ¿no? Sí. En ambos casos era una transición de pasar de lo que era datos tradicionales, de un data warehouse, una base de datos tradicional, a empezar a explotar nuevas fuentes de datos. Justamente yo viví, hoy día se le llama, ya ni siquiera se le llama Big Data, digamos, lo que está de moda ahora es hablar de inteligencia artificial, pero yo fui viviendo todo el pasaje de nombres de moda, desde Business Intelligence, Analytics, Data Mining, Big Data, y ahora de volver a hablar de inteligencia artificial. Entonces lo importante acá es que no importa el nombre, sino que es resolver un problema usando datos. Me vienen dos recuerdos, yo no sé si alguno, le voy a preguntar incluido a Jonathan, ¿alguno de ustedes vio la película Cortocircuito? Ajá, son jóvenes, los agarré con esta. No. Les recomiendo que lo miren, porque ahí estaba Number 5, que era un robot que se perdió dentro de la... ahora se acuerdan todos del robot, ¿no? Acuerdo del robot. Claro, bueno. Number 5 que entra a la biblioteca de New York, o no sé de dónde, en 10 segundos lee toda la biblioteca y acumuló más datos. Digo, esto pasó en el 86, cuando en el 90 parece que se empieza a hablar de lo de Big Data, ¿no? Digo, cómo a veces también el arte nos va llevando, o la creatividad. Pero hoy, hablando ya con André Brenner, que está en el tema de Big Data Fútbol, y Jonathan, que es un deportista eximio, podrán charlar un poco de cómo se aplica esto. ¿Qué son los terabytes, los petabytes? ¿Esto existe y se puede aplicar en un deporte? Sí, bueno, todo eso son niveles y cantidad de información que luego se puede analizar para aplicar en el deporte, porque una de las cosas para mí muy importantes del deporte es que hoy se mide mucho con el resultado. Entonces, si ganas, sos bueno, y si perdés, sos malo. Pero, sin embargo, muchas veces el rendimiento de un equipo, o cómo juega, o el nivel de ataque, no es así. O sea, no es tan determinante. O sea, vos podés jugar muy bien y podés perder, o podés no ganar. Entonces, ahí viene todo el nivel de datos para poder analizar y poder analizar rendimientos y poder ver si está jugando bien, si está jugando mal, y poder empezar a evaluar jugadores y equipos por fuera un poco del resultado. André, ¿qué tal? Va más que nada por ahí mi tema. André, ¿qué tal? Te habla Jonathan. Como decía Juan, acá como deportista a mí me surge una duda respecto a... Nosotros, por ejemplo, tenemos una palabra en inglés, se llama scouting, que es ver partidos de los equipos con los que nos vamos a enfrentar para sacar más o menos una identidad de juego de ese equipo. Cuando hablamos de Big Data,
relacionado al deporte y hablamos de volumen, como estábamos hablando antes de las 5 B corta. A mí me gustaría saber como deportista, ¿no es cierto?, de manera práctica, ¿cuándo es mucho, digamos? ¿Cuál es tu volumen de datos, tu volumen de información para hacer sacar una forma de juego de un equipo? Porque, por ejemplo, nosotros vemos 3, 4, 5 partidos. De ahí hacemos como se podría decir, una investigación un poco por arriba de qué es lo que más se repite y qué patrones pueden encontrarse tanto en jugadores como en estrategia. Vos, ¿cómo me podrías explicar cuánto es mucho, cuál es el volumen que más o menos usa? Porque me interesa eso, porque un amigo también me contaba el tema de los volúmenes, que no entran en una computadora y la verdad que, bueno, no entendemos mucho de esto, así que quería saber eso. Sí, justamente dentro del fútbol es un tema un poco más raro que en general en las empresas porque la cantidad de datos es menores. O sea, obviamente la cantidad de datos que hay en un partido de fútbol es diferente a la cantidad de datos que generan en redes sociales o que puede generar una empresa como Telefónica. Entonces, yo lo que hago en general es mirar todo el periodo del cuerpo técnico que está actualmente, porque obviamente es donde se influye el cómo juega. ¿Y se puede chusmear a la competencia, André, también ahí? O sea, ¿hay datos que se pueden intercambiar entre posibles rivales? ¿Así se puede? Claro, sí. O sea, la idea es poder analizar el rival. Más que nada es un trabajo en conjunto entre el video y el dato, porque es muy difícil que el dato te dé exactamente algo como conclusivo. Pero es muy importante el dato para guiar al analista de videos y que vaya a ver las jugadas más importantes o que vaya a ver las cosas más importantes o que tenga en cuenta ciertas cosas al verlo. Entonces así se optimiza mucho el trabajo del analista. Lucas, viéndolo desde la empresa, ¿no? Uno empieza a plantearse esto de la teoría más la lógica. ¿Puede llegar a superar a la naturaleza más los sentimientos? Es decir, la inteligencia a la que estamos asistiendo y mirándola con proyección, ¿se puede autodesarrollar a tal punto de que una persona nunca le gane al ajedrez a una máquina como parece y que eso desestimule el juego? A ver, varios temas. Sí es interesante esto que planteás. De hecho hay una métrica que uno dice, bueno, ¿cómo evalúa uno de estos sistemas? Y es qué desempeño tiene comparándolo con un grupo de expertos inclusive. Por ejemplo, si uno dice una radiografía, una máquina puede decir, bueno, viendo esta radiografía el hueso está roto. Ahora, una persona ve una radiografía, dice este hueso está roto. Un estudiante de medicina puede ver ciertos matices. Ahora, un grupo de expertos puede ver otra cosa. Bueno, eso es como una de los umbrales que se pone para decir esto es lo mejor que se puede alcanzar, el mejor desempeño que puede tener un humano. Por ahí una máquina, por la precisión del ojo, etcétera, puede llegar a superarlo. Ahora, creer que va a ser así en todos los aspectos, no. Por otro lado, alguien tiene que programar esa lógica, así que pensar en el Skynet es muy apocalíptico. Es decir, eventualmente va a haber una inteligencia artificial que se va a autodesarrollar. Me parece demasiado apocalíptico, y al igual que el lado opuesto, decir, bueno, en un futuro no va a haber más trabajos como lo conocemos y vamos a todos recibir un ingreso universal y van a trabajar algoritmos. Las dos cosas me parecen demasiado exageradas. Está hablando Por otro lado, sí, esto de sacarle la diversión puede pasar, sí, en sistemas de recomendación, por ejemplo, que uno termine viendo siempre lo que te recomienda el algoritmo. Y se autoalimenta, dice, bueno, así como estuviste viendo lo que yo te estoy diciendo, bueno, te sigo dando cosas que creo que te están gustando, cuando en realidad solo estás mirando lo que yo te ofrezco. Estamos con Lucas Pogorelski,
que es un especialista y que fue coordinador de la Escuela de Ciencia de Datos también, y nos planteábamos esto del problema que tienen los centennials. Vos estás planteando algo que nos saca un poco del eje del programa, pero es la realidad. También el riesgo que tiene esto para el usuario, y ahí es donde por ahí lo queremos proteger, porque nosotros hablamos en este programa permanentemente de las oportunidades, pero también las oportunidades están dadas en función de nuestras propias actitudes, ¿no? Al usuario, el centennial, los chicos de hoy de 15 años, el riesgo que tienen es que terminen viendo siempre lo mismo que les gusta. O sea, hay que tratar de romper la cabeza y seguir innovando de alguna manera. Pero digo, además, ¿se piensa que esto puede tener algo autoinmune? Como dice que el cuerpo humano termina siendo autoinmune y regula los excesos. ¿Podrá ser que también en algún punto esto de la veracidad del dato y que ustedes gasten más de la mitad de su tiempo para limpiarlos, algún día podrá llegar a aplicarle alguna autoinmunidad a todo esto? Sí, a ver, la verdad, más de la mitad, mucho más de la mitad, el 90% del tiempo estamos limpiando los datos, porque si entra basura, sale basura. Claro. Y sí, a ver, sobre todo esto de el sistema comiéndose a sí mismo, más que nada es esto, es Claro. generar siempre lo mismo y que no haya novedad, porque si todos van a lo seguro, a decir, bueno, este es el contenido que le gusta a la gente. Por ejemplo, ya Netflix ha generado contenido basándose en datos, considerando qué es lo que le gusta a la gente. Claro. Y que termine siendo absorción y que nadie arriesgue, nadie diga, bueno, voy a hacer algo diferente desde un punto de vista creativo. Claro, porque incluso Facebook te recomienda hasta los amigos. Exacto. Es un chiste, ¿no? Otro tipo de algoritmo en el cual está tratando de cerrar las redes, que uno dice, bueno, si yo conozco a esta persona y estas dos personas conocen a una tercera, bueno, es posible que nos conozcamos. En Capital Federal eso no es tan no es tan probable, pero me imagino que quizás en el interior sí se da bastante más que se conoce. Se da más, pero estamos empeorando, gracias a Dios, porque Dios parece que nos lleva a empeorar un poco a los seres humanos. Pero, Andrés, contanos cuál es la perspectiva desde un emprendedor que se está metiendo en hacer algo nuevo. ¿Cómo sentís que te recibe el mercado? Bueno, hoy en día no es fácil, porque tanto el conocimiento de los datos y el conocimiento de los beneficios que se pueden tener no está tan instalado en la sociedad, y te diría un poco menos quizás en el ambiente del fútbol. Entonces es un desafío porque hay que primero enseñar antes de intentar o vender o promocionar o intentar hacer otra cosa. Lo más importante primero es que entiendan cómo funciona y los beneficios que pueden tener. Y es un desafío importante en ese sentido. Les agradecemos mucho a los dos, a Lucas Pogorelski, por acompañarnos. Lucas, ¿qué recomendación le darías a un joven, mientras te despedimos, a un joven que hoy está en esto de no saber qué hacer con su propia vida? ¿Crees que meterse a navegar o a pescar dentro de esta investigación? Porque luego vamos a hablar con alguien que capacita y que forma gente. ¿Qué le dirías al pibe desde tu experiencia, que se meta? Sí, no tanto pensando solo en los datos, sino que piense en algo que realmente le interese, y después sí que vea la forma de cómo aprender a manipular mejor los datos de ese campo. Gracias, Luca. Y André Werner, que tiene un emprendimiento que se llama B-Data Football, ¿qué consejo le darías a un coetario tuyo que está tratando de navegar un poco para ver qué hace con su vida? Sí, yo creo que lo más importante es la motivación propia. Cuento un poquito mi caso. A mí me empezaron a interesar los datos en el fútbol, y yo por mis propios medios empecé a investigar en internet, y con eso aprendí a programar y aprendí a utilizar los datos. Después trabajé en una empresa de datos. Entonces me parece que es muy importante la motivación propia, y que si les gusta algo, investiguen y hagan cursos en internet y hagan cosas en YouTube y se larguen. Como que no tengan miedo a empezar a hacer cosas que no saben. Gracias, chicos, son muy lindos los dos. Ojalá podamos vernos pronto nuevamente siguiendo con este tema. Y bueno, aquí estamos. Gracias, chau. Gracias, chao. Bueno, chao, gracias. Jonathan, ¿cuánto, no? ¿Cuánto Hermoso. para ver? Sobre todo la parte de deporte, a mí me encanta.
Existen aplicaciones referidas a este tema, de hecho son conocidas, y puntualmente en el deporte que a mí me toca vivir, en el básquet, ¿no? Básquet, hermoso, tenés muchísima información, porque te pones a crear, se podría decir, como géneros de dónde sacar información, cuántas veces pica con esta mano antes de hacer tal cosa. Entonces me parece súper interesante que haya gente que se esté dedicando puntualmente a limar ese tipo de A mí me queda esto dando vuelta, de si algún día la computadora puede reemplazar a la naturaleza y a los sentimientos. Y me permito contar un cuento que me contaban a mí hace muchos años cuando aparecía la computadora, y decían que un día alguien dijo que la computadora podía ser la generala en jefa del ejército de los Estados Unidos, y buscaron a los principales sabios de la guerra, de la estrategia militar, pusieron datos durante años, y un día dijeron, bueno, ahora vamos a ver, y simularon una guerra, y la computadora eligió un país determinado porque sabía que su fuerza era la lucha en el mar. Y entonces le planteó estratégicamente y muy inteligente la computadora una guerra de lanchas rápidas y pelearle a la gran artillería de ese estado que tenía naves pesadas, todo con lanchas rápidas, hasta que a un general se le ocurre decir, y bueno, pongámosle la hipótesis de que tenemos una lancha averiada. La computadora pensó 3 segundos y dijo, todos nuestros cañones a la lancha averiada. Porque le quitaba movilidad, le quitaba flexibilidad, pero había que sacarse el peso, y en ese peso había cientos de hombres. Entonces digo, algún día la computadora podrá reemplazar al ser humano. Digo, ya tenemos en línea a 2 amigos, que son Esteban Magnani, que es docente de la UBA, ¿verdad? Esteban, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. De la UBA y de UNRAF. Ah, y de UNRAF también, welcome a casa. Bienvenido, muchas gracias, a la bendita Universidad Nacional de Rafaela. Y también tenemos a Emiliano Brest, que es licenciado en Comunicación Social con posgrado en Marketing. Me parece que es un poco más el consumidor de todo esto, de lo que estamos hablando. Así que, Emiliano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Emiliano, gracias Esteban, a los dos, ¿eh? Sí, un poco lo que decís, tomo lo que nos explican los científicos de datos y trato de trasladárselo hacia los consumidores. Qué lindo, porque le vas a poner un viso de realidad a todo esto que Esteban, nosotros en este espacio, de agregándole valor a la vida, estuvimos hablando ya con André Brenner, que tiene un emprendimiento que es B-Data Football, que los dos comprenderán de qué se trata, y Lucas Pogorelski, que es un Data Scientist, y que nos explicó un poco, hablamos un poco de toda esta cuestión, de cómo es las 3B de la Big Data, y se le agregó lo de valor, lo de veracidad. Entonces ahora estábamos un poco viendo qué hacen estos chicos hoy para navegar un poco en esto. Y vos como docente, Esteban, me parece que nos podés contar qué se está haciendo para formar un poco a los jóvenes o a los mayores que tengan ganas de estudiar y ver qué hacer con esta herramienta. Sí, bueno, hay espacios muy interesantes para procesar todas estas grandes cantidades de datos que a veces están disponibles, por ejemplo, entre los periodistas, ¿no? El periodismo de datos es una forma de mostrar a través de gráficos, con el trabajo de diseñadores gráficos, con el trabajo de informáticos, con el trabajo de periodistas, historias de otra manera. Buscar, qué sé yo, por ejemplo, un ejemplo muy lindo que hizo una organización que se llama ProPublica en Estados Unidos fue tomar los PDF en los cuales los laboratorios hacían la declaración de a qué médicos les habían invitado a congresos, les habían pagado algún viático o alguna otra cosa, y eso estaba todo en PDF y era muy difícil de que es información pública, pero era muy difícil de reunir. Claro. Ellos scrapearon el material, juntaron toda la información en una base de datos y permitió ver, por ejemplo, qué laboratorios le daban dinero a los médicos, con lo cual uno podía saber si su médico estaba recibiendo apoyo exagerado por parte de un laboratorio, y eso lo llevaba a tomar decisiones influidas por ese vínculo. Entonces el periodismo de datos permite ese tipo de cosas, pero hay un punto, digamos, que me parece que es interesante, que no todos tenemos la misma capacidad de acceso a los datos. En general, los que más recopilan datos en este momento son las redes sociales, sobre todo, con lo cual les da una ventaja enorme, porque además tienen el poder de procesamiento, la inteligencia artificial, para empezar a encontrar correlaciones que los demás ni siquiera sospechamos. Y estas redes sociales tienen, digamos, entrenan a sus algoritmos en función
de un objetivo principal, que ustedes lo mencionaron, que es el de hacer dinero, mantenernos enganchados y mantenernos cómodos dentro de nuestra propia burbuja y seguir fomentando más consumos de ese tipo. Los efectos colaterales de eso, bueno, son enormes y los estamos viviendo, y es una de las preocupaciones que se está generando en el mundo. Esteban, te piso algo. Después va Jonathan, que parece que también tiene ganas de preguntar. Pero digo, ¿algún día toda esta inteligencia se podrá sacar del ámbito de los negocios solamente y pasar a lo científico? ¿Alguna vez una computadora nos podrá ayudar a curar el cáncer o a lograr que no se mueran los chicos de algo, que no venga el síndrome de Down, o que se podrá trabajar a través de esta inteligencia tan magnánima que tenemos? Mira, por ahora, por lo menos, la inteligencia artificial no tiene talento. En general, el Big Data sobre todo sirve para decir qué es lo que hay, ¿sí? Qué es lo que hay, y en base a qué es lo que hay puede vaticinar cómo va a seguir esa tendencia. Pero la creatividad, no, a eso ya es mucho más difícil. Lo que puede hacer es encontrar correlaciones con los datos que uno le da, pero esos datos que uno le da y los algoritmos que uno entrena para que busque determinadas correlaciones ya están sesgados por aquello que le da el ser humano. Si el ser humano le da una idea nueva y lo lleva a buscar correlaciones nuevas que no estaban previstas, la inteligencia artificial puede brindar algo nuevo y distinto, pero si no va a darnos lo que nosotros ya estábamos de alguna manera buscando. Esteban, ¿qué tal? Jonah te habla, Jonah Faber. ¿Qué tal? Vos sabés, te iba a preguntar, justo respondiste lo mismo, ¿no? Te iba a preguntar si existía algún tipo de lugar donde los datos eran por ahí más grandes que en otro lugar para sacarlos. Si, por ejemplo, un celular o un Smart TV o una computadora brindaban a este gran mar de datos, más datos que otros, pero bueno, entiendo que respondiste algo con el tema de las redes sociales. Yo te quiero preguntar, esto de algoritmos, automatizaciones, Big Data y demás, ¿hasta dónde llega? Porque uno ve, qué sé yo, un video de un robot que responde preguntas a una persona, o las series estas que vemos en Netflix de Black Mirror, y hasta qué punto se va a llegar, digamos, hasta qué punto se es socialmente responsable con este uso. Mirá, hasta dónde pueden llegar muy lejos, pero de momento, por lo menos, el tema de la conciencia, que es un problema ya casi filosófico y no técnico, claro, que es uno de los grandes cucos, no está ocurriendo y difícilmente ocurra. La inteligencia artificial hace aquello para lo cual fue entrenado y preparado, ¿sí? Difícilmente puede hacer algo imprevisto. Es cierto que las nuevas técnicas de inteligencia artificial, lo que es Deep Learning, por ejemplo, simulan muy rudimentariamente cierta forma de funcionamiento del cerebro humano que permite resultados inesperados. De hecho, ya algunos de los trabajos que hace la inteligencia artificial no son entendidos por los programadores. Ajá. ¿Por qué? Porque van aprendiendo, y los mecanismos que lo hacen aprender lo llevan a desarrollar técnicas que nosotros ya no sabemos o no podemos entender cómo están funcionando, porque son millones y millones de variables interactuando, e incluso sectores de la computadora especializándose a la manera en que, por ejemplo, el cerebro humano se especializa una parte en el lenguaje, el otro en entender el espacio, etcétera. Sin embargo, digamos, acá lo más importante no es la conciencia de las máquinas y que después vengan a matarnos. Lo que ya está pasando es que los algoritmos están tomando decisiones en función desde, por ejemplo, a quién le toca cuando está en la cola de un banco, si le toca a la N o a la P, ¿sí? O también tomando decisiones en un dron para decidir cuál es el objetivo al que tiene que matar, o en cada hora para ver a quién hay que detener en la calle a través del reconocimiento facial, que también tiene un margen de error. Y eso no es culpa del algoritmo, sino es responsabilidad de quién diseñó ese algoritmo, de qué datos le cargaron, si esos datos están sesgados, ¿sí? Si esos datos son realmente representativos, y lo que puede hacer en muchos casos es confirmar prejuicios que ya tenía el programador. A ver, por ejemplo, si los datos nos dicen que las personas pobres aceptan salarios menores, ¿sí? En una base de datos de recursos humanos, lo que va a pasar es que le van a ofrecer salarios menores y probablemente los terminen aceptando, con lo cual reforzás un proceso que a lo largo de determinada cantidad de años se va a transformar en sentido común, y no vamos a ver que el algoritmo reforzó algo que incluso la sociedad debería haber combatido, ¿sí? Porque esa persona pobre por ahí lo que necesitaba en realidad era más oportunidades para estudiar o más oportunidades para mejorar su situación, así sus hijos podían estudiar, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces muchas veces el algoritmo simplemente hace su tarea sin preguntarse demasiado, porque obviamente no tiene conciencia para hacerlo, y termina confirmando lo mismo que ya estaba en el prejuicio
o en datos sesgados que se le cargaron originalmente. Excelente. Qué excelente. La culpa no es del chancho. Claro, no. Ahora, Emiliano, estábamos hablando recién con Esteban Magnani, que es docente de la UBA y de la UNRAF. Y Emiliano, ¿cuántos años tenés vos, Emiliano? Yo tengo 34 años. Perfecto. O sea, que sos licenciado en Comunicación Social, posgrado, y que sos analista de marketing y comunicación. Y citábamos en la primera parte del micro que había una película en los 80, en el 86, por allá, que se llamaba Cortocircuito. ¿Lo vieron alguno de ustedes? Era la de un robot con ojos grandes. Sí, era Number 5, era el robot que estaba entrenado para matar, que un día se perdió dentro de una biblioteca, se consumió todos los conocimientos, tuvo un cortocircuito y se enamoró el robot, ¿no? Digo, aquí ya pensándolo en tu franja etaria, Emiliano, y como consumidor, ¿cuánto sentís que hay de útil en todo lo que estamos discutiendo vos como usuario del sistema? Bueno, como usuario del sistema y relacionado un poco a lo que es el marketing, ¿no? Históricamente siempre tener información ayudaba a la hora de llevar a cabo un negocio, obviamente. Claro. Esto lo que va haciendo va acortando los márgenes de error y nos va permitiendo elaborar estrategias de marketing personalizado o tener visiones de negocio más precisas, como también ayudar en la segmentación de clientes. A lo mejor antes analizábamos los clientes y veíamos cómo se clasificaban según sus características sociodemográficas y se realizaban estrategias que se aplicaban durante meses para comparar los resultados del principio con lo del final. Hoy lo podés ver en el día a día, a eso, claro, qué bueno. En tiempo real. Ajá. Obviamente esto nos va trayendo mayores posibilidades para cazar oportunidades de ventas, para detectar fraudes, para detectar y evitar la pérdida de clientes. Es completamente útil tener el dato. Hoy por hoy el dato es la materia prima más importante del momento, me animaría a decir. Ajá. Pero el dato por sí solo no significaría nada si no tiene una medición. En marketing a marketing le gusta mucho, viste, usar siglas. Se utiliza lo que son los KPI, que son Key Performance Indicators, que son como los indicadores clave de performance. La medición de estos datos con el tiempo nos va a dar información y luego conocimiento. Es ahí donde realmente empezamos a trabajar los analistas de marketing. Ajá. ¿De dónde extraemos los datos? Y de la actividad de los usuarios que se dan en las plataformas. Claro. Plataformas a Facebook, a Google, que son quizás las más populares, y es con la actividad del día a día de cada uno de nosotros que se van enriqueciendo. Emi, la pregunta va para los dos por ahí, primero Emi, después me la puede contestar Esteban también. Ustedes, que son tanto profesionales y en el caso de Esteban es docente, ¿cómo ven el tema de la formación profesional hoy en día en Argentina respecto a este punto de Big Data y análisis de datos y demás? ¿Ustedes creen que las universidades están avanzando hacia ese lado? ¿Creen que están más o menos a la altura de lo que hoy demanda el mercado, se podría decir? ¿O viene un poco atrasado el asunto? Mirá, desde mi lado, en lo que es a marketing, está muy de moda lo que es lo que estuvieron hablando antes, ¿no? El machine learning, el deep learning, inteligencia artificial, big data. Las palabras sí, están hablándose, no sé si hay mucha profundidad después en el desarrollo. Es muy importante. Nosotros relacionábamos este micro con la pesca, ¿no? Con la pesca de datos. Sí. A pescar al río vamos todos, pero casi todos tenemos que comprar pescado en la pescadería porque de última no la sabemos sacar. ¿Hay buenos pescadores? ¿Se están formando pescadores de datos? Eso me parece que te lo vas a responder mejor Esteban que yo. Por mi parte te diría que yo estoy en Rosario y no se está hablando lo que se está hablando en las redes, al mismo nivel. Sí está mucho en los medios, pero después a la hora de llevarlo a cabo las empresas no se animan a realizar las inversiones necesarias para llevar a cabo la transformación digital en sus estructuras. Y lo mismo va pasando obviamente con las capacitaciones. Nick Land es uno de las personas referentes en lo que es aceleracionismo, que bueno, tiene que ver todo con esto. Tiene una frase muy linda que decía: el aprendizaje le entrega el control al futuro, amenazando al poder establecido. Ahí diría Fantino, a ver, repetilo, ¿cómo es? El aprendizaje entrega el control al futuro, amenazando al poder establecido.
Bueno, ojalá aprendamos en esta Argentina, ¿no? El aprendizaje. Sí, que bueno eso. Esteban, vos como docente por ahí, ¿cómo lo ves? Y después tenemos una pregunta que nos hacen oyentes. Por el WhatsApp, tenemos los oyentes enganchados. Oyentes de WhatsApp, que a mí me interesa primero, Esteban, escuchar la respuesta de la primera pregunta sobre la formación actual de profesionales, y después la pregunta que nos hacen, que nos gustaría que nos respondan, es ¿qué son las redes neuronales? Ahí sí que no sé nada. Ahí sí, yo tampoco. Adelante, Esteban. Bueno, muchas cosas para decir. A ver, con respecto a si se está trabajando bien en la Argentina con respecto a estos temas, bueno, esto no es un tema estabilizado, digamos, qué sé yo, la física sigue desarrollándose, pero está relativamente estabilizada y las innovaciones no son tan permanentes. Entonces, claro, vos lo que necesitas para desarrollar esto es gente que esté en la frontera haciendo investigación. Bueno, ya sabemos en qué situación está la ciencia y la tecnología en este momento en la Argentina. Es muy difícil que podamos mantenernos, siquiera correr de atrás a este fenómeno que avanza a toda velocidad si no hay inversión, si los científicos y la tecnología no están siendo financiados. Por otro lado, con respecto a si podemos pescar, acá más que pescar, ir al río a pescar, como funciona esto es más bien con un cebo, digamos. Vos tenés un cebo y atraes a la gente a tu cebo. El tema es que las redes sociales son tan poderosas porque se han transformado en un cebo casi irresistible. Hay mucha presión social para estar en WhatsApp, en Facebook y todos esos lugares, y estamos permanentemente produciendo datos. La humanidad había producido hasta, creo que 2010, la misma cantidad de datos que ahora producimos cada 2 días. Tenemos un celular que permanentemente está enviando datos de dónde estamos, de qué aplicaciones estamos usando, de qué palabras enviamos, de por dónde nos movemos, para qué velocidad, en qué medio de transporte, quiénes son nuestras redes de personas más cercanas. Es decir, una cantidad de datos que van a parar, sobre todo, a las empresas que hacen los sistemas operativos, que sería Google para el caso de Android, de Apple para el caso de iOS, y después a las aplicaciones. Muchas de las empresas que hacen aplicaciones las hacen justamente para poner ese cebo y atraer a los usuarios que después se quedan enviándoles datos. Lo mismo pasa en la navegación, lo mismo pasa en lo que hacemos en la computadora y demás. Entonces, ¿cómo hacés vos para atraer a la gente que ya está produciendo datos en otras aplicaciones? Tenés que empezar a disputar la atención de esas personas. Tenés que generar algo que sea todavía más atractivo. El problema es que los Facebook, los Google, los Apple ya tienen muchos datos y tienen mucho conocimiento acerca de cómo mantenernos atraídos y no nos van a resignar. ¿Sí? Una de las fuentes principales de ingresos de Facebook y Google, sobre todo, es la publicidad. Para poner publicidad ellos necesitan fabricar atención. Atención es lo que nosotros les producimos a ellos al compartir un link, compartir una foto, un comentario sobre unas vacaciones y demás. Y esa atención es la que ellos monetizan ubicando una publicidad al lado de, por ejemplo, nuestro posteo, nuestra foto, nuestro comentario sobre las vacaciones. Entonces, es un insumo limitado. ¿Por qué? Porque las personas pasamos cerca de 16 horas despiertos por día. Claro. Si bien pasamos 4 o 5 horas en el celular, hacemos muchas actividades en otros lugares, entonces es un bien que es finito. Y ahí se lo están disputando. Y se lo están disputando entre Facebook, Google, Netflix, Apple y demás, incluso produciendo mucha presión sobre las personas para que no se desenganchen. Son muy adictivas, están diseñadas para ser adictivas y mejoran esa capacidad de ser adictiva con el uso porque van aprendiendo cómo ser más y compiten entre sí. ¿Cómo se puede insertar una nueva aplicación, un nuevo competidor en ese espacio ya saturado? Es muy difícil. Es muy difícil. Lo que podés hacerlo es no tanto a través de las redes sociales, que es un lugar muy valioso, sino, por ejemplo, a través de la industria 4.0, donde se ponen sensores en distintas máquinas. Claro. El gobierno de la ciudad tiene GPS en las bicicletas, entonces aprende sobre el recorrido que hace la gente en las bicicletas y cómo circulan, lo cual te puede dar una idea de cómo es el tránsito, etcétera. Podés ponerlo en otros lugares, pero lo más valioso y lo más poderoso y que está de alguna manera dando vuelta al mundo, incluso afectando la democracia, afectando lo que entendemos por una discusión social racional, pasa por las redes sociales en este momento y, bueno, sobre todo con el foco de la tormenta de Facebook, Cambridge Analytica y la posibilidad de que en algún momento lo obliguen a dividir la empresa en varias partes. ¿Qué son las redes neuronales, Esteban? No soy un especialista en el tema, pero... No importa, ninguno de nosotros, y en el aire el público se renueva. Lo que hace son sistemas que lo que permiten es encargarle una tarea a un sistema y decirle, bueno, aprende cuál es la mejor manera de hacerlo. Y tiene como distintos nodos que van intentando distintas respuestas. Suponete un jueguito, ¿no?
Sí. Una computadora por prueba y error se pone a jugar un jueguito, el Donkey Kong, ponele. Sí. Ese lo conocíamos. Si hago esto, ¿qué pasa? Si hago esto, ¿qué pasa? Y empiezan como a especializarse distintos nodos. Los que tienen mejores respuestas positivas son los que más se activan y empiezan a ensayar distintas respuestas para ver cuál es el mejor comportamiento. Es, de alguna manera, bastante parecido a lo que ocurre en los cientos de miles de millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro, que se van especializando y pues tienen mucha neuroplasticidad, es la posibilidad de ir aprendiendo y ir especializándose para aprender a hablar un idioma, ¿sí? Que se especializa una parte del cerebro, para aprender a jugar al tenis o para aprender sobre programación. Entonces, lo que se está haciendo es, ahora que existe, porque esto es una teoría que ya viene de los 60, lo que pasa es que ahora existe la capacidad de procesamiento que necesita un sistema como esto para aprender a suficiente velocidad como para resultar útil. Qué lindo todo esto. Y ya vamos cerrando porque se nos viene el corte, pero digo, Emiliano, para despedirte, ¿cuáles son las oportunidades que le daría a un coetario tuyo, volviendo a usar esa palabra, a los chicos, a los jóvenes, menores tal vez, que están ahí dando vuelta? ¿Qué oportunidades se ven? Ya no amenazas, porque esta hay que surfearla. Viene, es una ola que si no la surfeamos nos va a pasar por arriba. Digo, ¿qué oportunidad le mostrarías a un chico que hoy está dudando qué hacer con su vida? Y yo te diría que la capacitación es fundamental, que se queden tranquilos que esto no se trata de quitarle trabajo a la gente, sino modificar lo que son los puestos laborales. Ahí es un sistema totalmente nuevo, es una revolución nueva, revolución industrial 4.0. 4.0, qué importante, sí. Claro, y que se queden tranquilos que estudiando, capacitándose, van a tener muchas más armas para poder insertarse en el mercado laboral. Gracias, Emiliano. Esteban, ¿qué consejo le darías a este pibe que está ahí un poco asustado porque mira la tele y ve que va a un país sin rumbo? No, sí, sin duda estudiar es algo que te da la posibilidad, no solo porque vas a conseguir un mejor trabajo, sino porque vas a cambiar vos, digamos. Es lo que le decimos a los estudiantes de la licenciatura en medios audiovisuales y digitales ahí en UNRAF, que es donde doy clases. Esto no es solamente un saber técnico, el estudiar te permite reflexionar sobre vos mismo y mirar el mundo de otra manera, mucho más profunda y que va a resultar mucho más útil a la hora de lograr aquello que vos tengas la motivación para hacer. Gracias a los dos, gracias Lucas Podgorelski y gracias Esteban Magnani, gracias Emiliano Bres, gracias André Werner por todo lo que nos ayudaron. Hasta la próxima. Aquí vamos cerrando nuestro espacio, como siempre. Gracias Chera por tu genialidad atrás de la pecera. Y nos quedamos pensando, ¿no? Menos mal que todavía los sueños no están en red, ¿no? Y que Freud sigue, de esas 16 horas que estamos conectados, todavía tenemos el derecho de soñar sin que se nos espíe. Pero sí también quedémonos pensando, Jonathan, gracias por tu participación, no nos olvidemos de jugar. No nos olvidemos de jugar con este círculo que damos vuelta permanentemente en agregándole valor a la vida, que es capacitación, trabajo, producción, inversión social y... Así vamos a hacer la inserción social de la gente, a través de movernos y jugar en ese ámbito. Así que te dejo a vos los agradecimientos, Jonah. Bueno, gracias Raquel, gracias Chera, gracias Juan por invitarme a formar parte de esto. Y le mandamos un saludo a Vero, a Belén y a Lucas Mansi en Buenos Aires. Gracias, aquí fue Agregándole Valor a la Vida. Nos vemos pronto en este mismo lugar a la misma hora. Chao. Ya pasó, ya lo vivimos. Esto fue Agregándole Valor a la Vida. El espacio que logra que al menos una persona más cada semana encuentre un camino para transformar en algo mejor un producto, un servicio o un sueño y que nos lleve definitivamente a un mundo mejor. Chao, hasta el próximo encuentro.